La niebla de Hollow Creek. En lo profundo del Parque Nacional Black Hollow, donde las montañas afiladas como cuchillos rasgaban el cielo y los árboles centenarios parecían susurrar secretos olvidados. Los guardabosques del refugio sabían una cosa con certeza: nadie se quedaba en Hollow Creek después del atardecer. El viejo Sam Carter, el guardabosques más veterano, siempre contaba a los nuevos reclutas la misma advertencia. Hay lugares en este bosque donde el tiempo no pasa igual, donde el suelo no pertenece del todo a este mundo. Si escuchan los susurros, corran. Si ven las luces, no miren atrás. Para la mayoría, esas palabras eran historias de un anciano con demasiados años a cuestas. Pero para Ethan Grant, recién llegado al parque tras abandonar una prometedora carrera en la ciudad, aquellas palabras eran una invitación. Había algo en la forma en que Carter hablaba, algo que hacía que la piel se le erizara. Ethan encontró su primer misterio apenas 2 semanas después de su llegada. Una familia de excursionistas se había reportado desaparecida cerca del arroyo Hollow Creek. 3 días después, los encontraron. Estaban sentados en círculo, como si hubieran decidido hacer un picnic improvisado. Todos estaban muertos, con expresiones de puro terror congeladas en sus rostros y ojos que miraban fijamente al cielo gris. ¿Algún animal?, preguntó Ethan a Carter mientras observaban la escena, intentando entender lo que veía. No son animales los que cazan aquí, chico. Aquella noche, Ethan no pudo dormir. A través de la ventana de su cabaña, juró ver luces danzando entre los árboles, flotando como fuegos fatuos. Sabía que no debía, pero algo más fuerte que el miedo lo impulsó a salir al bosque. Con su linterna en mano y el aire gélido llenando sus pulmones, siguió las luces hasta el arroyo. Allí, bajo la luz tenue de la luna, encontró algo que hizo que su corazón se detuviera. En las piedras del río, grabadas con líneas profundas, había palabras. No estaban en inglés, ni en ningún idioma que Ethan reconociera. Y luego, escuchó los susurros. Al principio eran suaves, como una brisa entre las hojas. Pero pronto se hicieron más fuertes, llenando el aire con un coro de voces. Eran palabras mezcladas, algunas familiares y otras extrañas, todas repetidas una y otra vez. No mires atrás. No mires atrás. El guardabosque sintió como una presión helada le rozaba el cuello. Se giró instintivamente, y lo que vio lo persiguió por el resto de su vida. Allí, de pie entre los árboles, había una figura alta y delgada, su cuerpo desproporcionado como si alguien hubiera estirado un hombre hasta romperlo. Pero lo peor eran los ojos. 2 esferas brillantes y blancas que no parpadeaban. Ethan corrió, dejando atrás la linterna, el arroyo y su cordura. No sabía si había escapado o si aquel ser había decidido dejarlo ir. Pero esa noche aprendió que el viejo Carter tenía razón: en Hollow Creek, el tiempo no era normal. A la mañana siguiente, Ethan volvió al arroyo con otros guardabosques. Pero no había rastro de grabados, luces, ni nada extraño. Solo el silencio opresivo del bosque. Lo único que encontraron fue la linterna de Ethan, aún encendida, en medio de un círculo de piedras. Ethan pasó los días siguientes en un estado de alerta constante. Cada sombra entre los árboles parecía moverse, y cada crujido de las ramas lo hacía saltar. Intentó hablar con el viejo Carter, pero éste se limitó a darle una palmada en el hombro y a advertirle: a algunos secretos es mejor dejarlos donde están. Si Hollow Creek ya te miró, chico, no lo provoques más. Pero las luces no se detuvieron. Cada noche las veía desde la ventana de su cabaña, danzando como si lo estuvieran llamando. Y los susurros. Los susurros ahora los oía incluso cuando estaba despierto. Se colaban entre el sonido del viento y el murmullo de los árboles, un coro insistente que repetía frases inconexas.
Una noche, incapaz de soportarlo más, Isen tomó su rifle, una linterna nueva y una grabadora. Si el bosque quería mostrarle algo, estaba decidido a enfrentarlo. No les dijo nada a sus compañeros. Sabía que no le creerían, y lo último que quería era parecer un loco. El aire era más frío de lo habitual cuando salió. La luna estaba alta, y las luces lo esperaban, danzando entre los árboles, moviéndose hacia el arroyo como si le indicaran el camino. Esta vez, Isen no dudó. Avanzó con pasos firmes, ignorando el miedo que le retorcía el estómago. Al llegar al arroyo, las luces se detuvieron y los susurros cesaron de golpe. Un silencio opresivo cayó sobre el bosque, tan denso que podía escuchar el latido de su corazón. Entonces lo vio, una entrada. Una abertura en el suelo, entre las raíces de un árbol caído, que no estaba allí la última vez. Era oscura, profunda, y de ella emanaba un olor metálico y húmedo, como a sangre y tierra mojada. Isen encendió la grabadora y la dejó sobre una roca cercana. Antes de entrar, miró hacia atrás, hacia el sendero que lo había llevado allí. Sabía que estaba cometiendo un error, pero algo en su interior lo empujaba a seguir adelante. Si no salgo, murmuró, más para sí mismo que para la grabadora, alguien tiene que saber lo que encontré aquí. Descendió lentamente, con el rifle listo y la linterna iluminando las paredes de tierra y raíces. El túnel era angosto y serpenteante, pero después de unos metros se abrió a una caverna. Las paredes brillaban con un musgo fosforescente y el suelo estaba cubierto de agua estancada que olía a podredumbre. En el centro de la caverna había un altar. Era rudimentario, hecho de piedras apiladas y huesos de animales, pero lo que llamó su atención fue un objeto que descansaba sobre él, un colgante de plata ennegrecida, con un símbolo que le resultaba vagamente familiar. Isen lo tomó sin pensar, y en cuanto lo hizo, el aire pareció volverse más pesado. Los susurros regresaron, más fuertes que nunca, resonando en las paredes de la caverna. Pero ahora no eran solo susurros. Eran gritos, lamentos, risas horribles que lo hicieron soltar el colgante y retroceder. La linterna empezó a parpadear, y en la penumbra vio movimiento. Sombras que no deberían estar allí, alargándose, tomando forma. Una figura emergió de las sombras. Era alta, desproporcionada, con extremidades que se retorcían en ángulos imposibles. Su rostro, si es que se podía llamar así, era una amalgama de ojos y bocas, todos abiertos en expresiones de terror y dolor. Isen levantó el rifle y disparó, pero las balas pasaron a través de la criatura como si fuera humo. Corrió. No pensó en el túnel, ni en el bosque, ni siquiera en su propia vida. Solo quería alejarse de aquello. Los susurros lo perseguían, y cada vez que miraba hacia atrás, veía la figura siguiéndolo, moviéndose con una velocidad antinatural. Cuando finalmente salió del túnel, el bosque estaba en llamas. No un fuego real, sino algo peor, las luces que antes danzaban ahora lo rodeaban, oscilando como antorchas vivientes. Se dirigió hacia el arroyo, tropezando y cayendo, hasta que su cabaña apareció en la distancia. Atrancó la puerta y se dejó caer contra ella, temblando. No sabía si la criatura lo había seguido, pero los susurros habían cesado. Por un momento, pensó que estaba a salvo. Y entonces escuchó un golpe en la ventana. Isen giró lentamente la cabeza hacia la ventana. La cortina temblaba como si alguien del otro lado la hubiera rozado. Por un segundo, pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada, pero entonces lo vio, un destello, breve pero inconfundible, de dos ojos blancos, brillando como lunas pálidas en la oscuridad. El golpe se repitió, más fuerte esta vez. Sonaba húmedo, como si algo viscoso estuviera golpeando el cristal. Isen retrocedió hacia la pared opuesta, agarrando el rifle con ambas manos.
Su corazón martilleaba en su pecho, y sus piernas temblaban tanto que apenas podía mantenerse de pie. No es real, murmuró para sí mismo, como un mantre desesperado. El golpe cesó. Durante un instante, todo quedó en un silencio insoportable. Y entonces, desde la ventana, una voz. Ethan. Era su voz. Su propia voz, distorsionada, como si alguien la hubiera arrastrado a través de kilómetros de alambre oxidado. Ethan dejó escapar un grito ahogado y levantó el rifle, apuntando a la ventana, aunque no estaba seguro de que pudiera disparar. La ventana explotó. El cristal se hizo añicos y algo entró reptando en la cabaña. Era la figura de la caverna, pero ahora parecía más tangible, más sólida. Sus extremidades alargadas se retorcían al entrar, y las bocas de su rostro se movían en un coro grotesco de risas y gemidos. Ethan disparó. 1, 2, 3 veces. Las balas atravesaron a la criatura sin efecto, pero el ruido pareció molestarla. Soltó un grito agudo, como el chillido de 1000 voces a la vez, y retrocedió hacia las sombras de la cabaña. «Aléjate de mí», gritó Ethan, disparando de nuevo, aunque sabía que era inútil. La criatura se detuvo, sus ojos brillantes fijos en él. Y entonces habló, pero no con su voz. Esta vez era la voz de Carter. «El bosque te llamó. No puedes huir». Ethan dejó caer el rifle. Algo dentro de él se quebró al escuchar esas palabras. Carter siempre había hablado del bosque como si fuera un ser vivo, una entidad con voluntad propia. ¿Y si era cierto? ¿Y si Hollow Creek no solo lo había mirado, sino que lo había elegido? De repente, todo se apagó. La criatura, las luces, incluso los sonidos del bosque, desaparecieron. Ethan estaba solo, de pie en el centro de su cabaña, con el rifle vacío en sus manos. Pero no era un alivio. Porque al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que algo no estaba bien. Las paredes de la cabaña parecían más viejas. Cubiertas de musgo y moho, como si hubieran estado abandonadas durante décadas. El aire era espeso, cargado con un olor dulzón y rancio. Salió tambaleándose al exterior, esperando encontrar el bosque que conocía. Pero lo que vio lo dejó sin aliento. Hollow Creek había cambiado. Los árboles eran más altos, más retorcidos, y sus ramas se entrelazaban en un techo que bloqueaba la luz de la luna. El arroyo, antes cristalino, era ahora un río negro y viscoso que burbujeaba como si estuviera vivo. Y en el horizonte, donde debería estar el campamento de los guardabosques, solo había más bosque. Ethan gritó, llamando a Carter, a sus compañeros, a cualquiera. Pero lo único que respondió fue el eco de su propia voz. El bosque lo había tomado. Pasaron días, o tal vez semanas. Ethan dejó de contar el tiempo, porque allí no tenía sentido. Vagó entre los árboles, buscando una salida, pero siempre regresaba al mismo lugar, el arroyo. Cada vez que trataba de cruzarlo, las luces aparecían, bloqueando su camino, como si el bosque se burlara de él. Una noche, mientras dormía junto a un fuego improvisado, escuchó pasos. Se levantó de un salto, esperando encontrarse con la criatura, pero en su lugar vio a un hombre. Era un excursionista, con ropa moderna y una linterna en la mano, mirando a su alrededor con cautela. «Oye», gritó Ethan, corriendo hacia él. Pero el hombre no lo oyó. Pasó junto a él como si no estuviera allí, murmurando algo sobre un mapa y la dirección equivocada. Ethan trató de tocarlo, pero su mano atravesó al hombre como si fuera humo. Entonces lo entendió. Él no estaba en el mundo de los vivos. O al menos, no completamente.
Había quedado atrapado entre dos realidades, condenado a vagar por Hollow Creek, mientras el bosque seguía atrayendo a otros, susurrándoles, llamándolos. Esa noche, Isen se sentó junto al arroyo y miró su reflejo en el agua negra. Su rostro estaba pálido, sus ojos vacíos. Había dejado de ser humano. En el fondo del arroyo, algo brilló. Era el colgante que había encontrado en la caverna. Y en su superficie ennegrecida, podía ver el reflejo de la criatura, mirándolo desde detrás de los árboles, esperando. La profundidad verde. El Parque Nacional Dunwich Hollow era un lugar de vastas colinas y bosques primigenios. Un refugio de silencio donde los árboles parecían susurrar a los cielos y las raíces retorcidas emergían del suelo como si quisieran atrapar a quienes se aventuraban demasiado lejos. Allí trabajaba Henry Talbot, un guardabosque solitario que prefería la compañía de la naturaleza a la de los hombres. Pero Dunwich Hollow no era un bosque común. Henry lo había sentido desde su primer día. Había algo en el aire, algo pesado, como si los árboles respiraran un aliento antiguo que nadie podía comprender. Durante años, Henry se limitó a realizar su trabajo, patrullar los senderos, registrar a los excursionistas y, ocasionalmente, perseguir a los osos que deambulaban demasiado cerca de los campamentos. Todo cambió una tarde de otoño. El cielo se cubrió de nubes negras, y un viento helado comenzó a soplar desde el este, trayendo consigo un olor extraño, a mar y descomposición. Henry estaba revisando una zona remota cerca del lago Blackwood cuando tropezó con algo inusual, una formación de piedras dispuestas en un círculo perfecto. Cubiertas de musgo y grabadas con símbolos que parecían más antiguos que el propio bosque. Al centro del círculo, enterrado parcialmente en la tierra, encontró un extraño ídolo. Era pequeño, no más grande que su mano, y parecía hecho de algún tipo de material orgánico, como hueso o coral. Su forma era indescriptible, una amalgama de tentáculos, ojos y dientes que no parecían pertenecer a ningún ser conocido. Henry lo levantó, sintiendo una fría vibración que recorrió su brazo. Esa noche, mientras intentaba dormir en su cabaña, algo lo despertó. No era un sonido, sino una sensación. Un peso opresivo que llenaba el aire, como si algo invisible estuviera observándolo. Abrió los ojos y vio que la ventana estaba abierta, aunque estaba seguro de haberla cerrado antes de acostarse. En la distancia, a través de la negrura del bosque, vio un brillo. Era una luz tenue, verde, que pulsaba como un corazón distante. Henry sintió un escalofrío, pero algo en su interior, algo que no reconocía como propio, lo obligó a salir y seguir la luz. El bosque estaba extrañamente silencioso. No se escuchaban grillos, ni búhos, ni el murmullo del viento entre las hojas. Era como si todo estuviera conteniendo la respiración. Mientras avanzaba, el brillo verde se hacía más intenso, guiándolo hasta el lago Blackwood. Allí, en la orilla, vio algo imposible. El agua del lago había retrocedido, dejando al descubierto un enorme agujero en el centro. Desde el borde de ese cráter, algo emergía. No podía llamarlo una criatura, porque no se parecía a nada vivo. Era una masa amorfa de carne viscosa, cubierto de ojos que se abrían y cerraban al unísono, y apéndices largos que se retorcían como gusanos ciegos. Henry sintió que su mente se fragmentaba al contemplarlo. El ídolo que había encontrado vibraba en su bolsillo, como si respondiera a la presencia de aquella cosa. Y entonces escuchó la voz. No era una voz humana, ni siquiera una voz como tal. Era un murmullo que resonaba en su mente, un coro de palabras incomprensibles que llenaron su cabeza con imágenes de mundos oscuros y océanos interminables. Pero entre los susurros, una frase se repetía, clara y terrible. El guardián de las raíces ha despertado. Henry retrocedió, tropezando con una raíz, pero no pudo apartar la mirada de aquella abominación.
El aire se llenó de un sonido profundo, como el rugido de una marea lejana, y la criatura comenzó a moverse. Los apéndices se alargaron, arrastrándose hacia él, mientras los ojos giraban frenéticamente, como si lo examinaran. En su desesperación, Henry sacó el ídolo del bolsillo y lo arrojó al agujero del lago. La criatura se detuvo. Por un momento, el bosque entero pareció quedarse en silencio absoluto, como si el mismo tiempo hubiera dejado de avanzar. Y luego, con un rugido que sacudió los árboles hasta sus raíces, la criatura se hundió en el cráter, llevándose consigo el ídolo. El agua del lago volvió a cubrir el agujero, y el bosque retomó su habitual cacofonía nocturna. Henry quedó allí, temblando, incapaz de moverse, hasta que el amanecer comenzó a iluminar el cielo. Cuando finalmente encontró la fuerza para regresar a su cabaña, sabía que jamás podría hablar de lo que había visto. Pero algo dentro de él había cambiado. En los días siguientes, notó que los árboles parecían inclinarse ligeramente hacia él cuando pasaba, como si lo observaran. Los animales huían de su presencia, incluso los más pequeños, como si percibieran algo extraño en él. Y por las noches, aunque no se atrevía a mirar por la ventana, siempre sentía esa luz verde pulsando en la distancia, llamándolo. Dunwich Hollow nunca permite que alguien se marche del todo. La Torre de los Eternos. En los confines de las montañas de Eldermoor, donde los picos se perdían en una neblina perpetua y las rutas de los mapas terminaban en el vacío, se alzaba el Parque Nacional Greyspire. Era un lugar remoto, un rincón olvidado del mundo donde los días eran demasiado cortos y las noches parecían eternas. Allí trabajaba Edward Colgrave, un guardabosques de espíritu estoico que había cambiado la vida de ciudad por el aislamiento y el aire puro de las alturas. Edward se consideraba un hombre de razón, alguien que encontraba consuelo en los patrones predecibles de la naturaleza. Sin embargo, incluso él no podía ignorar los rumores que circulaban entre los pocos habitantes de la región, historias sobre una torre que se alzaba en lo profundo del bosque. Una estructura negra que solo se revelaba a aquellos que se aventuraban demasiado lejos, en noches donde la luna llena se ocultaba tras las nubes. La primera vez que Edward oyó esas historias, las descartó como supersticiones rurales. Pero todo cambió la noche en que recibió una llamada de radio de su compañero, Harold Gans. Edward. Tienes que venir. Está aquí. La torre. La voz de Harold, normalmente confiada, estaba teñida de un pánico que Edward nunca había escuchado antes. Sin dudarlo, tomó su linterna, su rifle y un mapa, y se dirigió hacia la estación de Harold, situada en un rincón remoto del parque, cerca de la llamada Senda del Olvido. Cuando llegó, encontró la cabaña vacía. Las luces estaban encendidas, y la radio seguía emitiendo un leve zumbido, pero no había rastro de Harold. En el escritorio, un mapa del parque estaba extendido, con una serie de anotaciones que Harold había hecho en tinta roja. Una palabra se repetía una y otra vez en los márgenes, Garot. Edward sintió un escalofrío, pero no se dejó llevar por el miedo. Siguió las marcas del mapa, que lo guiaron hacia un sendero oculto por la maleza. El camino era extraño, los árboles parecían más altos y oscuros, sus ramas formaban arcos naturales que bloqueaban la escasa luz de las estrellas. El aire se volvió más denso, cargado con un olor a piedra húmeda y algo más, algo metálico y dulce que no podía identificar. Tras horas de caminata, la vio. La torre. Era más alta de lo que Edward podía comprender, una estructura de obsidiana negra que reflejaba la escasa luz como un espejo roto. No había puertas ni ventanas, solo una superficie lisa que parecía absorber el mismo espacio que la rodeaba. Pero lo más perturbador era el sonido, un bajo zumbido que emanaba de la torre, una vibración que resonaba en los huesos y en la mente, como si miles de voces susurraran al unísono desde su interior.
Edward sintió una urgencia inexplicable de acercarse, de tocar aquella superficie negra y fría. Contra toda lógica, lo hizo. Al momento de posar la mano sobre la torre, el zumbido se transformó en un grito, un clamor que llenó su mente con imágenes de horrores inenarrables, ciudades sumergidas en océanos alienígenas. Cielos donde estrellas negras giraban alrededor de soles muertos y figuras ciclópeas que flotaban entre dimensiones, observando y esperando. Edward cayó de rodillas, jadeando, mientras el mundo a su alrededor parecía derretirse. El suelo se ondulaba como un líquido, y la torre se extendía hacia el cielo infinito, más alta de lo que cualquier estructura podría ser. Entre las sombras, vio figuras, Harold, de pie, con los ojos vacíos y un gesto inexpresivo, y otros, hombres y mujeres que parecían haber sido absorbidos por la torre a lo largo de los siglos. Y entonces, escuchó su nombre. Edward Colgrave. No era una voz física, sino una presencia en su mente. Algo que lo llamaba desde las profundidades de la torre, desde un lugar más allá del tiempo y el espacio. Eres nuestro mensajero. Llevarás nuestra palabra al mundo. Edward quiso gritar, quiso huir, pero su cuerpo ya no le respondía. La torre lo envolvió, su superficie negra expandiéndose como un líquido, cubriéndolo hasta que todo se volvió oscuridad. Despertó al amanecer, en la estación de Harold. Estaba ileso, pero algo en su interior había cambiado. La torre no estaba en el horizonte, y no había rastro de su compañero. Pero en su mente, las palabras seguían ahí, susurrándole, enseñándole cosas que ningún humano debía saber. Edward renunció a su trabajo esa misma semana y desapareció. Algunos dicen que lo vieron vagando por otras montañas, susurrando nombres imposibles en lenguas desconocidas, mientras dibujaba símbolos extraños en la tierra. Otros afirman que ahora vive en algún lugar remoto, construyendo algo que pronto estará terminado. Greyspire sigue allí, con sus bosques oscuros y su aire inquietante. Y aunque nadie habla de la torre, todos los que pasan por la senda del olvido aseguran lo mismo: en noches sin luna, si escuchas con atención, puedes oír un zumbido en la distancia. El lago de las estrellas dormidas. En el corazón del Parque Nacional Ravenwood, más allá de los senderos marcados y las cabañas de vigilancia, había un lugar que no aparecía en los mapas oficiales. Los viejos guardabosques lo conocían como el lago de las estrellas dormidas, aunque nunca se mencionaba en voz alta. El agua del lago era de un negro profundo, tan oscuro que parecía devorar la luz. Pero lo más extraño era lo que sucedía en las noches sin viento. Pequeñas luces, como estrellas caídas, flotaban en su superficie, moviéndose lentamente en patrones imposibles de comprender. Robert Enslow llevaba solo unos meses como guardabosques en Ravenwood cuando escuchó hablar del lago. La historia llegó a él como una advertencia durante una fogata, de boca de un compañero llamado Marcus. No importa lo que veas o escuches, nunca te acerques al lago. Hay cosas que no entiendes, y que no necesitas entender. La curiosidad de Robert era su mayor defecto. Esa misma noche, revisó los mapas antiguos del parque y encontró una mención del lago, marcado con un símbolo que no reconocía, un círculo rodeado por líneas onduladas. El simple hecho de verlo lo inquietó, pero no lo disuadió. Unas semanas después, durante una patrulla nocturna, Robert decidió buscarlo. No mencionó su plan a nadie, las advertencias de Marcus seguían resonando en su mente, pero no lograron detenerlo. Equipado con una linterna y una brújula, se adentró en la parte más densa del bosque, siguiendo un arroyo que, según el mapa, lo llevaría al lago. El camino se volvió extraño rápidamente. Los árboles eran más altos y más antiguos, con troncos nudosos que parecían retorcerse hacia el cielo. El aire tenía un olor a humedad, pero también a algo metálico, como hierro oxidado. Y aunque la noche estaba tranquila, el bosque estaba en completo silencio. Ni grillos,
ni búhos, ni el crujido de hojas bajo el viento. Después de horas de caminar, lo encontró. El lago era más pequeño de lo que había imaginado, rodeado por una densa pared de árboles. La superficie del agua era tan negra que parecía un abismo. Pero lo más perturbador eran las luces. Docenas, tal vez cientos, flotaban sobre el lago, moviéndose en patrones que no parecían naturales. Eran demasiado brillantes para ser reflejos de estrellas, y su color oscilaba entre el blanco y el azul pálido, con un destello ocasional de verde. Robert se acercó con cautela, hipnotizado por las luces. Algo en ellas lo llamaba, una urgencia inexplicable que le decía que debía mirar más de cerca. Cuando llegó a la orilla, notó algo extraño, su reflejo no estaba en el agua. En su lugar, vio algo que parecía un cielo estrellado, pero las constelaciones eran desconocidas, alienígenas. De repente, sintió un frío intenso en su pecho. Era como si el aire mismo lo apretara, y entonces escuchó el primer sonido desde que había llegado al lago, un murmullo, bajo y gutural, como si miles de voces estuvieran hablando al unísono desde el fondo del agua. Saltó. Tragas. Enealet. Robert retrocedió, pero sus pies parecían anclados al suelo. Frente a él, en el centro del lago, una de las luces comenzó a crecer. Se hizo más brillante, más grande, hasta que el agua comenzó a temblar a su alrededor. De esa luz emergió algo que desafió toda lógica. No era una criatura, sino una forma, un torbellino de tentáculos translúcidos, cada uno adornado con ojos que brillaban como estrellas. La cosa flotó hacia la superficie, sin romper el agua, como si el lago la rechazara. Y entonces habló. Portador. La palabra resonó en su mente, llena de un peso insoportable. Robert sintió que su cuerpo se inclinaba hacia el agua, incapaz de resistir. La criatura extendió un tentáculo hacia él, y cuando lo tocó, la oscuridad lo envolvió. Despertó al amanecer, tumbado junto a la orilla. El lago estaba en calma, y las luces habían desaparecido. Pero algo estaba diferente. Su piel estaba fría al tacto, y su sombra, al alargarse con el sol, tenía contornos que no coincidían con su forma. Robert volvió al campamento esa mañana, pero nunca habló del lago. Sin embargo, los otros guardabosques notaron cambios. Rara vez hablaba, y cuando lo hacía, su voz sonaba hueca, como si viniera desde un lugar lejano. También comenzó a dibujar en su cuaderno, patrones de estrellas que nadie reconocía, símbolos imposibles que parecían moverse cuando no los miraban directamente. Una noche, Robert desapareció. En su cabaña, los guardabosques encontraron una última anotación. El lago no duerme. Nos observa a todos. Nadie volvió a hablar del lago de las estrellas dormidas, pero en noches sin luna, algunos afirman haber visto luces en el horizonte, moviéndose en patrones que no pueden explicar.